bendiga, queridos hermanos, y bueno, vamos a continuar, gracias a Dios, con el estudio de la palabra de Dios. Estamos desarrollando el estudio del libro de Daniel. Nos encontramos en la segunda parte de este libro, la cual es profética, apocalíptica, ¿sí? Es una sección que contiene muchos simbolismos. Muchas de las interpretaciones de esos simbolismos están en este mismo libro, otras en otros libros de la misma Biblia, pero siempre la interpretación surge de la palabra de Dios. No podemos nosotros interpretar de manera privada lo que a nosotros nos parece, sino lo que la Biblia dice. Y eso es lo que estamos estudiando. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando el reino mesiánico, ¿sí? El reino de nuestro Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo se inaugura en qué parte de la historia se inaugura este reino y cuándo se consumará? ¿Sí? ¿Cuál será el tiempo de la extensión de este reino? ¿Sí? ¿Qué características tiene? Todo eso lo vamos a ver hoy. Pero vamos a leer solamente en esta oportunidad 2 versículos bíblicos. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Lo que nos va a estar hablando es el gran final de la historia humana, amados hermanos. Inexorablemente este mundo se dirige hacia la consumación de un reino glorioso, y este es el gobierno de Cristo, quien reinará sin rivales por los siglos de los siglos. Porque te digo algo, Él ahora está reinando, pero hay rivales. Y es necesario, esto lo dice Pablo en el libro de 1 Corintios, es necesario que Él reine hasta que haya vencido a todos sus enemigos. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo en este momento está reinando. Para todos aquellos que están esperando su reino, hay una consumación, ¿sí? Cuando Él reinará sin rivales, y eso sucederá en la segunda venida de Cristo, ¿no? Allí quedará consumado, allí serán destruidos todos los reinos opositores a Dios, y quedará un solo reino, el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, inquebrantable. No, este reino no será que vendrá otro reino, no, ese reino es un reino eterno, hermanos, un reino inquebrantable. De este reino es que vamos a hablar en el día de hoy. Si bien como resumen tenemos que hablar, que hasta ahora hemos estudiado, respecto a 4 reinos de alcance mundial, los cuales son simbolizados como bestias por su salvajismo, por su crueldad con la que se manejan, ¿sí? Después también hemos visto a un tribunal, ¿sí? Un Dios que está pasando juicio por cada una de las cosas que suceden en todo este transitar de la historia, por lo que nos tenemos que quedar tranquilos que Dios todo lo ve y que Él pasa juicio por cada una de las acciones de los hombres, por cada una de las acciones de los gobernantes, por lo que tenemos que entender que el que reina, como lo dice el libro de Apocalipsis, es el soberano de los reyes de la tierra. Él pone y Él quita a los gobernantes, ¿sí? Así que eso nos tiene que dar tranquilidad a cada uno de nosotros como cristianos, que sea quien sea el que gobierne, por más salvajismo que pueda ejercer, por más insensible que sea, nosotros estamos bajo el cuidado de Dios y debemos tener en cuenta siempre eso, hermanos queridos. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. También
que es un libro paralelo a Daniel, el libro de Apocalipsis, hablando del reino de Dios, que Dios ya está reinando ahora, ¿sí? Pero bueno, llegará el momento en que reine sin rivales, que es a eso a lo que apunta la enseñanza de Daniel. También nos habla el apóstol Juan, cientos de años después de esta profecía, que él se encontraba en el reino de Dios, o sea, hablando en tiempo presente. Yo, antes de ir a los versículos de Daniel, yo quiero que tengamos en cuenta, para que sepamos todos de que nuestro Dios es el que reina, ¿sí? Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. En el reino. A veces la gente se pregunta por qué tarda tanto Dios, ¿no? En el libro de Pedro, en la carta de Pedro, dice que nosotros no debemos tomar como tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No lo veamos como una tardanza, veámoslo como lo que realmente es, que es paciente. Si Dios no hubiese sido paciente para con nosotros, ¿qué hubiese sido de nosotros, hermanos? Nosotros tenemos que agradecer a Dios por su paciencia y utilizar todo este tiempo para predicar a Cristo, predicar el reino de Cristo, predicar que los pecadores se sometan y reconozcan sus pecados y se sometan al gobierno de Cristo, para que ellos también puedan alcanzar salvación. Bien, bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a leer estos dos versículos del libro de Daniel, Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Veníamos hablando de estos 4 reinos que son simbolizados como bestias, ¿sí? Son bestiales. Y en el 4.º reino, allí aparece simbolizado como una piedra pequeña Jesucristo, quien da contra los pies de aquella estatua, porque esta visión que Daniel tiene en el reino de Belsasar, en el primer año del reino de Belsasar, viene a completar ese sueño de Nabucodonosor, que lo vimos en el capítulo 2, de esa estatua colosal, ¿sí? Que venía compuesta de diferentes materiales y que, bueno, le interpreta Daniel a Nabucodonosor que son 4 reinos, y hace mención que la cabeza de oro era el reino babilónico, se trataba de él, y de lo mismo habla aquí en la segunda parte de este libro, cuando comienza con esta parte profética, apocalíptica. Viene a completar partes, ¿no?, de ese sueño, y más adelante aún completa más, va dándonos más datos. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando llega ese cumplimiento, que llegó, muchas de las profecías han sido cumplidas, eso nos da la pauta, hermanos, de que las restantes se cumplirán también. Realmente es esperanzador el poder confiar en que todo lo que nuestro Dios ha dicho se ha cumplido, ¿no? Por lo tanto, lo restante se cumplirá también. Y aquí Daniel
habla en este capítulo 7, valga la redundancia, sobre 4 gobiernos, ¿sí?, que habrían de levantarse a través de los siglos, ¿no? También vemos al Dios soberano sentado en su trono, observando lo que acontece en el mundo y pasando juicio sobre cada uno de estos reinos. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor todo lo ve, ¿sí? Así que nosotros debemos estar tranquilos, que tenemos un juez que es justo, no que hace la vista gorda y que no castiga al culpable, sino que es un juez justo. Dios es amor, y porque es amor, también es justo, ¿no? No podría ser un Dios de amor y ser injusto, ¿no? Porque si en verdad es un Dios bueno, Él es también un Dios justo, ¿no? Cuando hablamos aquí en la tierra de jueces buenos, hablamos de jueces que son justos. Nosotros tildamos a los jueces como malos cuando no castigan al culpable, cuando castigan al inocente y cuando sueltan al culpable. Así que eso para nosotros es considerado un juez malo. Bueno, nuestro juez es bueno. Gloria a Dios. Y si bien esta profecía nos habla de gobiernos bestiales, el punto focal de esta profecía no son los gobiernos bestiales, ¿sí?, sino que lo que nos está mostrando aquí Dios a cada uno de sus seguidores, de sus discípulos, de sus siervos, de sus siervas, es de que el destino del mundo no está en las manos de los hombres, no está en los gobiernos humanos crueles y corruptos, sino que está en las manos de un Dios sabio, bueno, justo y todopoderoso. Y en los versículos 13 y 14, Daniel da un paso más adelante para mostrarnos que a pesar del panorama desolador que plantean estos gobiernos que aquí Daniel describe como bestias, podemos mirar al futuro con esperanza. Porque el único gobierno que no será quebrantado, que es eterno y que permanecerá para siempre, es el reino de nuestro Dios, el reino de Cristo. Y que el final de la historia ya nos la contó nuestro Dios. Habrá un reino de justicia y de paz donde los justos vivirán confiados y seguros. Esto es de lo que trata esta profecía. Y lo dice aquí mismo. Si leemos 2 versículos, acompáñenme a la lectura, Daniel capítulo 7, versículos 17 y 18, miren lo que dice. Estas 4 grandes bestias, aquí está la interpretación, son 4 reyes que se levantarán en la tierra, pero ¿debemos hacer foco en estos gobiernos bestiales? No, hermanos, miren cómo termina la historia. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. En eso se resume todo, hermanos. Ese es el final de la historia y esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que nos anima a seguir adelante a pesar de las tribulaciones y de las aflicciones. Hermanos, nosotros conocemos el final de la historia. Y esta parte del libro que estamos estudiando posee un estilo, como bien lo dije, apocalíptico. Es un género literario que abunda de un lenguaje simbólico y figurativo, con el fin, ¿saben qué, hermanos?, de poder expresar algo que es difícil de describir en un lenguaje ordinario, ¿no? ¿Cómo podríamos describir un gobierno si no es de manera figurativa, ¿no? Un gobierno bestial, un gobierno que es salvaje, que no tiene raciocinio, ¿no? Que se maneja de manera emocional, movido por
el odio movido por la avaricia, por el hambre de poder, por la soberbia, por la altivez. Por eso se los simboliza de esta manera, para que pueda ser un poco más comprensible esa idea de ese mundo espiritual que es difícil de comprender para nosotros, que naturalmente vivimos en un mundo físico, ¿no? Y casi toda la Biblia posee esta clase de lenguaje, ¿sí? Aunque el lenguaje apocalíptico posee un grado de dificultad, ¿no? Por el uso abundante de figuras y de símbolos, le tenemos que dar gracias a Dios porque la misma Biblia nos ayuda en su interpretación. A ella venimos y ella nos responde. Entonces podemos ver, en primer lugar, aquí en estos versículos que hemos leído, que nos está hablando de ese reino mesiánico, ¿no? De ese reino del Mesías, ¿no? Ahora, lo que tenemos que ver como primer punto es cuándo se inaugura ese reino mesiánico, ¿no? Porque bien sabemos que las profecías nos hablan de cosas futuras. Entonces, en el tiempo de Daniel todavía no había sucedido, ¿sí? Esta promesa. Nos habla del tiempo presente en el que se encuentra él, en donde gobierna el imperio babilónico. Todavía no habían llegado los medo-persas, todavía no habíamos pasado por el tercer reino aquí simbolizado, que es Grecia, que más adelante los nombra con nombre y apellido, mucho antes de que Grecia llegara a ser un imperio. Estamos hablando 200 años antes de que esto suceda, en donde nadie podría haber imaginado en la vida que alguna vez Grecia podría llegar a ser un gobierno mundial, ya que los griegos eran muchas ciudades distribuidas, miles y miles de ciudades distribuidas, que no tenían conexión alguna, y si tenían algún tipo de conexión era mínimo. Podemos recordar Atenas, por ejemplo, entre esas ciudades, y no recuerdo la otra, que siempre fueron, mismo siendo griegas, eran rivales, ¿sí? Atenas y la otra, no me puedo acordar. Pero bueno, nos muestran mucho en películas, ¿no? Entonces nadie podía imaginarse, queridos hermanos, nadie podía imaginarse que en algún momento pudiera llegar a concretarse de que Grecia se convirtiera en un imperio mundial. Sin embargo, fue así. La palabra de Dios se cumplió con lujo de detalles, tal cual como la profecía lo había anunciado. Entonces, ¿cuándo se inauguraría, ¿no?, ese reino mesiánico? Justamente se inauguró en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, justo después de que se estableció el cuarto gobierno, que es el Imperio Romano. Allí nació nuestro Señor Jesucristo, y ahí se inaugura el reino mesiánico, ¿no? De allí en adelante hasta la consumación, ¿sí? Que bueno, se terminará de afianzar, en donde ya serán destruidos todos los rivales del reino mesiánico, todos los gobiernos terrenales, estos gobiernos bestiales serán destruidos,
por completo, porque si bien el cuarto imperio, el cuarto gobierno, que es Roma, quedó desafectado, o sea, dejó de ser un imperio, 10 potencias surgieron de él, las cuales siguen actuando en este mundo, entre las cuales se encuentra Italia, el Reino Unido. Son potencias que siguen actuando y manejando el mundo, ¿no? De allí dice que surgirá el anticristo. En él se concentrará la bestialidad de todos estos reinos. Y cuando Dios termine con este gobierno que está simbolizado en este cuerno pequeño que sale de entre los 10 cuernos de la cuarta bestia, el cual es el anticristo. Cuando termine con el gobierno del anticristo, en esa destrucción serán destruidos absolutamente todos los reinos. ¿Para qué? Para dar lugar a el reino de Cristo eterno, el cual será entregado, ¿sí?, a los santos del Altísimo, porque reinaremos junto con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Y noten algo, queridos hermanos, en estos dos versículos que hemos leído de Daniel, donde hace su presentación el reino de Cristo, ¿no? Porque vemos que aparece uno como es una figura, hasta ese momento era una figura como un hijo de hombre, ¿no?, que viene en las nubes. Aquí lo dice claramente, que viene en las nubes como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él, se le fue dado dominio, gloria y honra. Estamos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde se consumará ese reino, donde serán destruidos todos, en el anticristo, todo vestigio de bestialidad que venía sumándose, ¿no?, de todos estos reinos, porque se concentrará en él toda la maldad. En él serán destruidos todos estos gobiernos y ya no habrán más rivales, y el único que gobernará es Cristo. Y dice que todos de toda raza, de toda lengua, de toda nación, le servirán y lo obedecerán. Ya no habrán más rivales. Esto es lo bueno, hermanos. Y hace mención respecto a, en el simbolismo, al Hijo del Hombre, ¿sí? Y noten ustedes, amados hermanos, que a quien se le fue dado, dice aquí, todo dominio, gloria y reino, hace mención la frase que se manifiesta aquí, es el Hijo como Hijo del Hombre, ¿no? Y esta frase fue utilizada de manera abundante por nuestro Señor Jesucristo para referirse de Él mismo. Y en los evangelios podemos ver que más de 50 veces es utilizada esta frase por nuestro Señor Jesucristo refiriéndose a Él mismo. Por supuesto que no vamos a leer 50, 40 ni 30, pero vamos a leer 2 o 3 versículos para que pueda quedar clarificado que a quien se refiere cuando dice uno como un hijo de hombre, se está refiriendo a Jesucristo, ya que Él mismo se refiere a Él como el Hijo del Hombre. Acompáñenme a Mateo capítulo 8, versículo 18 al 20. Mateo 8, 18 al 20. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, haciendo referencia a él mismo. Así que sabemos que estamos hablando del Mesías. En ese momento se refiere al Mesías
como la figura del Hijo del Hombre, porque hasta ese momento Él no se había encarnado, el Dios no se había encarnado como un hombre, sino que hasta ese momento era el Hijo de Dios. Es un título que lo que está refiriendo es que Él es parte de la divinidad. Si Él es Dios, 100% Dios, y Él es 100% hombre, cuando ese Dios se encarnó, que fue ese el momento de la inauguración de este reino. ¿Por qué? Porque Él, cuando comienza su corto ministerio de 3 años y medio, comienza predicando: el reino se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Él estaba haciendo el anuncio de que el reino había llegado. Y si bien Dios permite que estos gobiernos temporalmente gobiernen, ¿sí?, el que está reinando por sobre todos ellos es Él. Y cuando se consuma, cuando llegue el momento de la segunda venida de Cristo y sea destruido el anticristo, en Él van a ser destruidos todos los reinos, y eso va a dar paso a esa nueva tierra, ¿sí?, tierra nueva, cielos nuevos, porque serán destruidos este mundo que nosotros conocemos y vemos, los cielos, y Dios creará, restaurará ese paraíso que el primer Adán había echado a perder, ¿no?, por medio de la desobediencia. El segundo Adán, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, es el que la restaurará, y eso será en la segunda venida. Allí se consumará este reino, ¿no? Y eso lo vamos a probar bíblicamente, no son cosas que estamos diciendo, pero vamos a ir paso a paso, un poco como que me voy adelantando y vuelvo atrás, porque realmente es maravillosa la enseñanza de Dios, y realmente a veces uno se emociona y bueno, es lo que sucede, que me adelanto algunos pasos. Pero bueno, vamos a volver. Estamos haciendo referencia a la figura que aparece, al símbolo que aparece, ¿sí?, de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, de nuestro Rey, en Daniel. Ahora vamos a Mateo capítulo 9, versículo 6. Nuevamente hace referencia al Hijo del Hombre y se refiere a sí mismo, Jesucristo. Mateo 9, 6 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Él dice el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo. Así que sabemos que la visión trata de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 38, Marcos 8, 38, dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso, ¿no? Entonces vemos que la expresión el Hijo del Hombre señala el hecho de que, a pesar de que Jesús es Dios y posee ese título de Hijo de Dios que señala su pertenencia a la divinidad, Él se hizo hombre, igual que nosotros en todo, pero sin pecado. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo, a sus escogidos, uno de toda lengua, tribu y nación. Mismo aquí en el libro de Daniel nos habla que su pueblo es uno de toda lengua, tribu y nación. Y Daniel, el presente de Daniel, hermanos, recordemos que estamos en el Antiguo Testamento, todavía Jesús no se había encarnado. Los únicos que tenían la ley de Dios era el pueblo de Israel, el cual lo que Dios le había encomendado no es guárdense la ley. Ellos habían sido escogidos para que vieran a conocer a las otras naciones el nombre de Dios, para que las otras naciones se convirtieran en pueblo de Dios. Ellos no lo entendieron así. Ellos se guardaron la ley. Pero aquí está hablando de un pueblo de toda lengua, tribu y nación, que después se viene a confirmar, hermanos, lo que estoy diciendo, la visión de Daniel respecto a un pueblo de toda lengua, tribu y nación, porque Dios no hace excepción de personas,
No es de que está el pueblo de Israel, que son de la raza judía, y la iglesia. No, eso es una vil mentira, hermanos. El pueblo de Dios son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo le dijo a los judíos que no habían creído en Él, que si ellos fueran hijos de Abraham, porque ellos se llenaban la boca diciendo nosotros somos hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ustedes son hijos del diablo, le dijo a los judíos que no creían en Él. Entonces no tiene que ver con la raza, tiene que ver con aquellos que obedecen, con aquellos que son fieles hasta el final, con aquellos que reconocen su pecado y se someten al gobierno de Dios. Entonces, amados hermanos, está hablando aquí de un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Y cuando Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿sí? En un momento en el que Él ya había entregado su vida, Él había muerto y había resucitado, todavía no había ascendido a los cielos, pero antes le dice a los discípulos, toda autoridad me es dada, en el cielo y en la tierra. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Lo mismo que le dijo Dios en el principio al pueblo de Israel, que no lo entendió, o más bien no obedeció, ahora le dice a sus discípulos, vayan a sus súbditos, porque el que reina es Él, a sus súbditos, id y predicad el Evangelio a toda criatura, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Es tremendo, hermanos. Y algo más que tenemos que ver, además del simbolismo del Hijo del Hombre, es que dice que viene en las nubes, gloria a Dios. Y las nubes, en muchos pasajes del Antiguo Testamento, se asocian con la presencia de Dios, viniendo del cielo a socorrer a su pueblo. Esto es así, hermanos, y se los voy a probar bíblicamente. Lo que es esa figura de viniendo en las nubes, lo asocian con la presencia de Dios. Gloria a Dios. Acompáñenme al libro de Éxodo. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba atravesando el desierto? Y dice que una nube de día los acompañaba. Y dice que allí iba la presencia de Dios. Y de noche una antorcha, ¿no? Entonces de día y de noche en todo momento. Está asociando esa nube con la presencia de Dios. Así que miren la representación en esta visión. Éxodo capítulo 13, versículo 21, dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. ¿Quién iba? Jehová en esa nube. Gloria a Dios. La representación se asocia, gloria a Dios, con la presencia de Dios. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Qué dice que iba en esa nube? Dice que iba Jehová delante de ellos en esa columna de nube, ¿no? Haciendo referencia a la presencia de Dios, gloria a Dios. Pero para que no queden dudas, porque no podemos tomarnos un versículo bíblico, tenemos que ir a varios versículos bíblicos para confirmar que lo que estamos diciendo no es algo sacado de contexto, que es lo que hacen mucho, por eso hay que tener mucho cuidado, amados hermanos. Recordemos lo que sucedió cuando Salomón ya había levantado el templo, ¿no? para Jehová. ¿Qué fue lo que sucedió, no? También hay una nube llenó el templo, ¿no? Hablando de la presencia de Dios también, ¿no? Eso es lo que el Antiguo Testamento asocia, ¿no? La nube con la presencia de Dios, y dice que vendrá en las nubes, gloria a Dios. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8. Versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11.
Dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. O sea, dice que se había llenado con una nube, y está hablando de la presencia de Jehová que había llenado ese lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, el templo de Salomón acababa de ser edificado, y Salomón había traído a todo el pueblo para hacer un culto de dedicación a Dios. Y dice que esta nube que había descendido al templo, ¿no?, había sido lleno el templo de esta nube, ¿no? Esto significa que Dios mismo en su gloria había venido a esta dedicación, ¿no? También podemos ver en el libro de Salmos, en un lenguaje poético del salmista, hablando de las nubes como la carroza de Dios. Y así dice que vendrá, ¿no? Vendrá como en una carroza, ¿no? Utilizando las nubes, ¿no? Gloria a Dios. Ese es el simbolismo de esa venida, que vendrá como en una carroza, ¿no?, sobre las nubes. Mira lo que dice Salmo capítulo 104, versículos 1 al 3. Dice, bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que cubre de luz, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. No es un lenguaje poético, pero todo tiene carga con ese mismo simbolismo, ¿no? La presencia de Dios, alabado sea el nombre del Señor. También en el Nuevo Testamento encontramos repetidas veces, una y otra vez, donde se señala a nuestro Señor Jesucristo que volverá por segunda vez en gloria con las nubes. Esto lo vemos en Mateo, capítulo 24, versículos 29 y 30. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo aparecerá, todo ojo lo verá. No existe ninguna parte en la Biblia que va a venir de manera secreta, siempre Dios fue claro con eso en su mensaje, todo ojo lo verá. Cuando se quedaron los discípulos mirando, ¿no?, cuando Jesús hizo su ascensión, se quedaron un rato largo mirando y se acercaron dos ángeles y le dijeron, de la misma manera que lo vieron irse, vendrá. No, ¿saben qué? No les dijo, ¿saben qué? Van a venir primero de manera escondida, secretamente, después de unos años después viene... No, hermano, no existe un intermedio, es segunda vez. Segunda vez, alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, vemos aquí que dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, de la misma manera que lo ve Daniel en el capítulo 7. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios no se contradice, es perfecta, hermanos. Gloria a Dios. En el libro de Marcos, capítulo 14, versículos 61 y 62, Cristo está siendo juzgado en el Sanedrín, ¿no? Y el sumo sacerdote no había podido encontrar ninguna acusación que sea válida para condenar a Cristo. Así que el sacerdote lo decide poner a Cristo bajo juramento y le pregunta directamente, ¿tú eres el Cristo? Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del bendito, dice, ¿no? Marcos 14, 61 y 62. Dice así. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Gloria a Dios. Exactamente igual que como lo vio en la visión Daniel. Gloria a Dios. 500 años
antes de que Jesús dijera esto. La palabra de Dios se cumple. Cielo y tierra pasarán, dijo Jesús, mas mis palabras no pasarán. Gloria a Dios. De la misma manera, Apocalipsis insiste con la frase, el Hijo del Hombre, en Apocalipsis 14:14, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 14:14, dice, miré y he aquí una nube blanca, nuevamente la nube, no la presencia de Dios, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Nuevamente haciendo mención a nuestro Dios, el Hijo del Hombre. Eso es lo que simboliza nuestro Rey, el reino mesiánico, hermanos. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo se inauguró? En la primera venida de Cristo. Y se extenderá hasta su segunda venida. Es a lo que la Biblia llama reino milenial o milenio, que, vuelvo y repito, no podemos interpretarlo de manera literal. Es un lenguaje literario apocalíptico, hermanos, o sea, lleno de símbolos. Los 1000 años es un símbolo. Estamos hablando de un tiempo largo que se extiende de su primera venida, que compone su primera venida hasta su segunda venida, en donde todos los rivales serán destruidos y el único reino que quedará es el quinto reino. Hermanos, del sueño tanto de Nabucodonosor como el sueño de Daniel en el primer año de Belsasar. El que esa simbolizado, que es Cristo simbolizado en esa pequeña piedra que da contra los pies de la estatua y destruye a esa estatua que parecía indestructible, la hace polvo, el viento viene y se la lleva, no queda nada. Así será, hermanos, y ya no habrá más rivales y el reino será entregado a los santos del Altísimo. Ese es el final de la historia, sin importar que hoy tal vez nos parezca que los malos no están siendo castigados, pero la realidad es que lo que está obrando en este momento es la paciencia de Dios. Dios está dando tiempo. Pero si a pesar de todo el tiempo que Dios está dando, no se arrepiente, su final será penoso. Y aquellos que hoy sufrimos recibiremos el reino. Reinaremos con Cristo por siempre. Vale la pena sufrir, hermanos, por recibir un galardón tan grande. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que le fue dado dominio, gloria y reino. Dice que fue alcanzado, dice que este que venía como hijo de hombre, en el versículo 13 y 14, vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Es una representación simbólica, amados hermanos, de una audiencia real. Dios el Hijo es presentado delante de Dios el Padre. Es una escena llena de solemnidad, hermanos queridos, para recibir el reino que fue preparado para él desde antes de la fundación del mundo. Y también podemos contemplar aquí, amados hermanos, el momento en donde él recibe la gloria para tomar la posesión de aquel reino que le pertenece por decreto de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Padre, así como ha asignado un reino para Cristo, gloria a Dios, Dios el Padre ha designado que nosotros seamos parte de este reino. Y esto, si me acompañan por favor, lo dice el libro de Lucas, capítulo 22, lo dice Jesucristo mismo. Lucas 22, versículos 28 al 30. 22, 28 al 30. Dice así: a la verdad,
el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado, ¿no? Gloria a Dios. Y en el 28, vamos directamente así no leemos tanto, después lo leen en sus casas, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, ¿no? Nos habla de fidelidad, los que permanecen, no los que comienzan la carrera y a mitad de camino lo dejan. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, dice. No es solamente que promesa para que Cristo reciba el reino, sino que lo más maravilloso es que nosotros reinaremos con Él. Gloria a Dios. Pero vosotros los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Hermanos, ¿por qué dice juzgando a las 12 tribus de Israel? Porque claramente Pablo dice en el libro de 1 Corintios que la iglesia juzga a los de la iglesia y a los del mundo los juzgará Dios. Nosotros también aparecemos, dice que muchos tronos, ¿no? Su pueblo también participará, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, dice, para que os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Recordemos que es algo simbólico, hermanos. No es judío el que lo dijo Pablo, ¿no? O sea, ya no se trata de judío o no judío. No es judío el que lo es por sangre, sino el que lo es interiormente. No es judío el que se circuncida, sino la circuncisión del corazón. O sea, no se trata de ser judío o no ser judío. La realidad tiene que ver con el Israel espiritual. Estamos hablando de una realidad espiritual, amados hermanos. Gloria a Dios. Y lo que enfatiza Daniel es de que los santos del Altísimo recibirán el reino. Miren qué promesa maravillosa, hermanos. Lo dice aquí en Daniel, capítulo 7, versículo 26 y 27, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Hablando del anticristo. Allí se concentrará la maldad de los 4 reinos que aquí están simbolizados como una bestia. Dice que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán, porque ya no habrán más rivales. Todos los que seamos parte de ese reino le vamos a obedecer y le vamos a servir. Allí ya no habrá ningún problema de altivez. No estaremos mirándonos, yo me llevo mejor con este, con el otro. No será perfecto, seremos perfeccionados, hermanos. No habrá quien murmure, no habrá quien estafe, no habrá quien mienta. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso será destruido ese mundo con todos los impíos, con todos los que rechazaron la invitación de salvación de Cristo Jesús por medio del Evangelio de salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Y Daniel 7:22 enfatiza nuevamente que recibiremos el reino. Dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Ese es el final de la historia, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y aunque en el presente, vuelvo y repito, parezca que los malos tienen el dominio y el control, porque vivimos en un mundo donde la maldad parece prosperar sin que nadie la estorbe, ¿no? Pero siempre no será así, hermanos. No será así. Lo dice aquí, la palabra del Señor es real y es verdadera. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria, con las nubes del cielo, el mal, será completamente eliminado. Y los justos reinarán con Él por los siglos de los siglos. Es lo que acabamos de leer. Todas las profecías bíblicas apuntan hacia ese momento de la historia, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo regresa en gloria y el mal será suprimido y los santos del Altísimo reinarán para siempre con su Señor y Rey. Gloria a Dios, santo es el nombre del Señor. Entonces, habiendo considerado la presentación del reino, en donde ve simbolizado esa segunda venida, ¿no? Ese momento en donde recibe el reino
donde es consumado el reino, porque Él ya está reinando, lo vamos a probar bíblicamente, en el libro de Corintios capítulo 15 lo dice, ahora lo vamos a leer. Entonces ahora entendemos el momento de la inauguración, la primera venida de Cristo, el momento de la consumación, la segunda venida de Cristo, y es muy importante que nosotros podamos entender esto. Entonces, dijimos que hasta ahora venimos hablando de 4 reinos, venimos hablando de que el Señor está pasando juicio de todo, está sentado en el trono pasando juicio de todo, a Él no se le escapa nada. También hemos hablado que respecto al cuarto reino tenía 10 cuernos, ¿no? O sea, haciendo mención a esos 10 países, esas 10 potencias que continuarán, ¿no? Como esa poca vida que todavía no está destruido completamente, pero bueno, sigue como gobernando por medio de esas 10 potencias. De allí saldrá este anticristo, ¿no? Ese cuerno pequeño. En él se concentrará la maldad de todos estos gobiernos que le habían precedido. Y Pablo identifica a este cuerno pequeño, a este gobierno, bueno, que terminará al ser destruido él, con la destrucción de todos los reinos rivales de nuestro Dios y Señor. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice, se lo señala como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y es una expresión hebraica que lo que significa es aquel que personifica el pecado, o también aquel que es la misma encarnación de rebeldía contra Dios, ¿no? Porque dice que se opone, el libro de 2 Tesalonicenses, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Y aquí me quiero frenar. Tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿De qué templo estamos hablando? No te comas el cuento de que estamos esperando que se levante un templo, el tercer templo. No, hermanos, no. Bíblicamente, ¿quiénes somos el templo de Dios? La iglesia, los miembros de la iglesia. ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Uno hecho de manos de hombre? No. El templo de Dios somos nosotros, vosotros sois el templo de Dios. Y dice aquí, hermanos, que se sienta en el templo de Dios, y tiene que ver con esta frase, se sienta en el templo de Dios, tiene que ver con sentarse encima de otro o de otros. Es decir, hollará al templo de Dios, a su iglesia, a los miembros de la iglesia, hermano. ¿Qué le importa a Dios un templo hecho con manos de hombre? ¿Saben cuántas cosas espantosas están sucediendo en edificaciones? Blasfemias de todo tipo. Dios está interesado por nosotros, por sus escogidos, por aquellos que son fieles, por aquellos que nos hemos reconocido como pecadores y nos hemos sometido a su gobierno, sus súbditos, sus siervos, sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, este hombre de pecado lo que hará es hollar al pueblo de Dios, aplastar, sentarse sobre él. Esto quiere decir humillar, abatir, despreciar al pueblo de Dios. Por eso dice que los perseguirá. Y este personaje es el anticristo. Y más adelante, en el versículo 8, Pablo señala que este hombre inicuo será destruido. Ese es el final de la historia. Cuando Cristo regrese en gloria, en ese momento, el único reino que se consumará, ¿no? Y permanecerá para siempre es el gobierno de Cristo. No habrá más rivales, hermanos. Serán destruidos en el anticristo todos los reinos por completo. Esa es la realidad, hermanos. ¿Y saben qué? Vuelvo y repito, Cristo está reinando en este momento. Hay rivales, aún hay enemigos. Pero llegará el momento en su segunda venida que destruirá a todos sus enemigos. Pero en este momento está reinando, lo dice Pablo.
Por favor, acompáñenme. Primera Corintios, capítulo 15, versículos 24 al 28. Dice así, escuchen bien. Luego el fin, aquí nos habla del fin. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre. O sea que el reino lo tiene. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Escuchen, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él está reinando, todavía hay enemigos. Él está permitiendo gobiernos bestiales y salvajes. Ese es el tiempo, la paciencia de Dios. Porque Él es misericordioso y da oportunidad a absolutamente todos. Nadie va a tener excusa en el día del juicio. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aleluya, gloria a Dios. Él entregará el reino al Padre, y para que sea Dios en todo y todos. Gloria a Dios. Vamos a ser uno. No existirán rivales. Este es el final de la historia, pero claramente dice que Él está reinando hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. O sea que Él está reinando, no tenemos que esperar. El reino de Dios no es un reino de 1000 o 400 años o de 100, es un reino eterno. Él está reinando. Todavía hay rivales, hay enemigos que todavía no han sido destruidos. En su segunda venida serán destruidos todos, se consumará ese reino. Él entregará el reino al Padre y para que sea Dios un todo en todos. Gloria a Dios. Esto es importante, amados hermanos. Entonces, Él está reinando. Como lo dijo también en Apocalipsis nuestro hermano Juan. ¿No? Él decía, soy partícipe en las aflicciones y en el reino. Él reconocía que el que reinaba era Cristo. Él está reinando, hermanos, y en su segunda venida se consumará este reino que fue inaugurado en su primer venida. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, Él ya reina, pero hay personas en este mundo que todavía no reconocen su autoridad. Hay personas en este mundo que no se someten a la voluntad de Cristo aún. Quedan aún enemigos del Señor, enemigos que no lo reconocen como Rey absoluto del universo. Y este reino fue inaugurado, bien lo dije y lo repito, en su primer venida. Y finalmente será consumado en su segunda venida, y todos los enemigos de Cristo, todos los que no lo reconocen como Rey, todos los que no se someten a su voluntad serán destruidos. Entonces, y solo entonces, hermanos, se cumplirán las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, donde dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Pero es preciso que Él reine hasta que todos sus enemigos sean postrados de sus pies. ¿Sí? Hasta que todos sus enemigos, hermanos, o sea que Él ya está reinando, hermanos. Es un simbolismo el milenio. No es que después de 1000 años, no sé de dónde sacaron eso, hermanos, leamos la Biblia. No nos encerremos en cosas que nos contaron. Hermanos, la Biblia es clara. Dice que toda rodilla se doblará y Cristo reinará en un reino absoluto donde nadie se opondrá a su voluntad. Porque claramente lo leímos, todos los dominios le servirán y le obedecerán. Este mundo que nosotros conocemos será destruido. Y todos los que pertenezcamos a ese reino, hermanos, le serviremos y le obedeceremos, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor, en ese reino mesiánico, gloria a Dios, en ese reino del ungido, que será consumado en su segunda venida.
Saben que aquí claramente nos habla de todo pueblo, toda lengua y toda nación. Si lo leemos nuevamente van a ver la claridad con que lo dice Daniel capítulo 7, versículo 4. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. No está hablando de una raza. Está hablando de un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Y lo mismo lo confirma el libro de Apocalipsis. Así que dejen de separar la iglesia del Señor y el pueblo del Señor como si fuésemos dos. El Señor hizo que los dos pueblos hizo uno. Me es necesario, dijo Jesús, ir a buscar a las ovejas de otro rebaño para que pueda ser un solo rebaño con un solo pastor. Dios no tiene favoritismos, hermanos. El que se humilla y reconoce su pecado y le sirve y es súbdito de Él, hermanos, es parte del pueblo de Dios. Dios lo recibe como su familia. Veamos el libro de Apocalipsis, por favor, Apocalipsis 5:9, que habla de lo mismo. 7:9, Apocalipsis 5:9, perdón. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Los redimidos somos un pueblo, un solo pueblo, de toda lengua, tribu y nación. Lo dice en el Apocalipsis, lo dice en Daniel. Dejen de hacer separaciones o acepción de personas. No existe eso para Dios. Hay solo dos pueblos, hermanos: los impíos y los justificados. Pero dentro de los justificados no hay divisiones. Somos un pueblo redimido de toda lengua, tribu y nación. Hoy sabemos, hermanos, que el cristianismo ciertamente se ha expandido en el mundo. De tal manera que, bueno, hay cristianos en todo el mundo. Pero en el tiempo de Daniel, todavía los únicos que conocían a Dios eran los que tenían la ley, el pueblo de Israel. No se había extendido como ahora. Lo que recién dije, ¿no? Lo que no se había podido hacer en el tiempo, o sea, lo que no hizo el Israel antiguo, en su primera venida, Jesucristo volvió a darle la misión de que extendieran este evangelio, ir por todo el mundo. Toda autoridad me ha sido dado, he recibido el reino. Allí se inaugura el reino mesiánico. Ahora vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Gloria a Dios, santo es el nombre del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Esta es la misión que nos dejó Dios en su primer venida. Lo podemos ver en el libro de Hechos. Acompáñenme, Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando le dice: ustedes son mis testigos. Gloria a Dios. Hechos 1:8, las palabras de Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El pueblo de Dios es un remanente de toda lengua, tribu y nación. Nos habla de testigos, somos testigos, hermanos, que más adelante vamos a ver los dos testigos que dicen: no, es Moisés, y empiezan a ponerle fulano y sultano y esto, lo otro. No, hermanos, los testigos somos su iglesia, su pueblo, sus escogidos, que estaremos predicando aún en medio de persecución. Hermanos, no podemos nosotros tomar literalmente símbolos, un género literario que es profético apocalíptico, hermanos, que está lleno de símbolos pero que tiene su interpretación bíblica. No nos podemos mover de eso. Así que, hermanos queridos, el Señor está reinando. Ahora está reinando, estamos atravesando ese reino milenial. Él está reinando y se consumará en su segunda venida. Miren lo que dice Colosenses 1:13. Ya casi estamos terminando. Colosenses 1:13. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién reina? Su amado Hijo. Está hablando tiempo presente. Estamos atravesando lo que la Biblia llama el milenio, pero simbólicamente es un tiempo extendido
en la historia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde destruirá a todos sus enemigos. Es necesario que reine hasta que todos sus enemigos sean postrados de sus pies. Y eso sucederá en su segunda venida. Y en el anticristo serán destruidas todo vestigio de la bestialidad de todos los gobiernos que fueron anunciados en esos sueños que tuvo Daniel y en un principio también Nabucodonosor. Gloria a Dios, que viene a completar justamente el sueño de Nabucodonosor. Sueños impartidos por Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, acompáñenme ya terminando casi, Daniel capítulo 7, versículos 18 y 27, dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo del siglo, eternamente y para siempre. Es una promesa maravillosa, hermanos. Y en el 27 dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es promesa de Dios, hermanos. Esta es promesa de Dios. Entonces, el rey de este reino determina la clase de reino que será. Nuestro rey es justo. Por lo tanto, hermanos, este reino es caracterizado por la santidad, la justicia, la bondad, gloria a Dios. Y es representado también en esta visión como un hijo de hombre. No es como una bestia, como se los representa de estos gobiernos salvajes que temporalmente suben y bajan, ¿no? Entran y salen. No es simbolizado como una bestia, sino como el hijo del hombre. Gloria a Dios. Entonces, notemos, hermanos, qué maravilloso, ¿no? ¿Y cómo serán los súbditos de este reino? Claramente lo leemos. Aquí en la palabra de Dios dice que todos los que participemos en este reino que se va a consumar en la segunda venida, donde se ha destruido este mundo que conocemos, creará una nueva tierra donde allí estaremos todos los servidores de Dios. Ya no habrán rivales, no habrán enemigos de Dios. Todos, ¿cómo serán todos los súbditos de este reino? Todos le serviremos y le obedeceremos. Miren la promesa de Dios, hermanos. Entonces, noten ustedes que ahora los cristianos tenemos que luchar con nuestras imperfecciones, porque nosotros todavía tenemos el aguijón del pecado que mora en nosotros. Luchamos cada día, matamos cada día a ese hombre, a esa mujer viejo que quiere volver a levantarse. Es una lucha, pero en ese momento todos habremos sido perfeccionados y glorificados. Alabado sea el nombre del Señor. Nadie dirá mentira en este reino, nadie murmurará, no habrán malos entendidos, no habrá distanciamiento, todos nos amaremos perfectamente. ¡Qué maravilloso! Hermanos, el reino será restaurado. Ese paraíso que arruinó el primer Adán, lo restaurará el segundo Adán, que es, representado como el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Y noten, hermanos, cómo el apóstol Juan describe este reino en Apocalipsis 21, 1 al 4. Apocalipsis 21, 1 al 4. Gloria a Dios. Apocalipsis 21, 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, ¿no? Es un simbolismo, ¿eh? No es una mujer que está vestida, no somos nosotros, hermanos. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Allí se consumará el reino mesiánico, hermanos. Ese es el final que nos espera, hermanos, y podemos esperar con certeza, porque así como se han cumplido las promesas del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de su obra, de su redención, que estaban anunciadas desde un principio y se cumplieron, hermanos, de manera asombrosa, así como también encontramos que se cumplieron las profecías de los reinos que sucedieron a Babilonia, ¿no? Que fueron
son también nombrados con detalles y sus conquistas, así también se cumplirá la promesa de su segunda venida, su advenimiento. Así que, hermanos, la palabra de Dios se cumple. Cristo volverá no como un niño, no como aquel niño que nació en un pesebre, no como ese siervo sufriente que murió humillado en la cruz para salvar a su pueblo, sino que vendrá en las nubes, dice la palabra del Señor, con poder y con gran gloria. Y los suyos, alabado sea el nombre del Señor, reinarán con Él por los siglos de los siglos. Esto realmente tiene que producirnos nosotros que busquemos primero una seguridad, ¿no? Una esperanza maravillosa, ¿no? Porque nos cuenta el final de la historia, pero también el buscar la santidad de Dios, el predicar el Evangelio para que otros puedan ser salvos, hermanos. Debemos ser obedientes, el Señor nos encomendó esta misión. ¿Cómo vamos a predicar si no nos capacitamos, hermanos? Por eso es importante de que podamos estudiar la palabra de Dios, para poder contestar con mansedumbre a todos aquellos que nos reclamen, que nos pidan, a ver, decime, ¿dónde dice la Biblia en tal cosa? Bueno, acá, de aquí dice esto. Y la palabra de Dios se cumplió. Y lo restante también se cumplirá. Entonces, hermanos, noten ustedes que hoy los creyentes somos vistos como unos pobres tontos, ¿no? Que desperdician su vida. No nos ven como los herederos de un reino. Pero cuando se manifieste Dios, dice que seremos manifestados juntamente con Él y todos verán. Todos lo verán, hermanos. Esto está en Colosenses 3, capítulo 3, versículo 4. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Gloria a Dios. Lo que estamos atravesando en este mundo es algo momentáneo, ¿sí? La tribulación, la aflicción que podemos atravesar en este mundo es algo pasajero, hermano, es algo momentáneo, algo temporal. Nosotros tenemos como promesa que Cristo volverá, y cuando esto ocurra seremos redimidos por Él, por este Jesús compasivo, ¿sí? Que siempre estuvo al lado de los enfermos, de los afligidos, de los menesterosos. Hermanos, ¿y saben qué? Dice que nosotros reinaremos con Él. Es una gloriosa esperanza. Por eso, amados hermanos, esto nos tiene que animar a buscar más de Dios, a santificarnos. Esto nos tiene que animar para que podamos atravesar cualquiera sea la tribulación, con fortaleza y con confianza, sabiendo que el final de la historia ya nos la contó Cristo. Que el Señor nos bendiga.